Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Y bueno, inaceptable por demás lo que sucedió en San Francisco de Macorís la noche, madrugada de este lunes, noche de este domingo, cuando las fiestas están prohibidas y se supone en un momento en que inclusive hay toque de queda y donde uno supone que la Policía Nacional tiene algún tipo de informaciones de dónde se están produciendo violaciones, porque díganme usted una situación donde hay 3 muertos, incluyendo una menor de edad, y hay 7 heridos. Eso era una fiesta de gángster y una cuestión que todo el mundo por ahí debió enterarse. Y entonces las autoridades policiales de la provincia no, para nada, no pudieron con tiempo, pues no solamente evitar que se llevara a cabo esa fiesta o desbaratarla, y con ello pues impedir la muerte de 3 personas y 7 que están heridos. Una situación impensable, una situación inaceptable. Y bueno, qué importante ya que el director de policía, Eduardo Sánchez, ya ha advertido que va a haber una investigación en el sentido de si las personas o las patrullas que tenían que ver con la zona tuvieron algún tipo de negligencia, porque si fuese así, y parece que es así, entonces inexorablemente tendrán que ser sancionados drásticamente, inclusive retirarlos de la Policía Nacional, porque si estamos en medio de una pandemia donde además del toque de queda se está prohibido la realización de fiestas y de ingestas de bebidas alcohólicas, ¿cómo es posible que se dé una fiesta de esa naturaleza o teteo, como se le llama ahora, y que, por el amor de Dios, todo el mundo armados hasta los dientes? Aquí en este país hay mucha gente que tiene armas y sobre todo sujetos que no tienen con qué caerse muertos, pero que se granjean un arma de fuego para atracar que aunque no atraquen. Aquí hay gente que se cree que tener armas de fuego le da un estatus, y eso es increíble, pero imperdonable para la Policía Nacional y quien esté en San Francisco de Macorís. Imperdonable eso que suceda. 3 muertes en donde no se debió hacer fiesta y donde se supone que también había un toque de queda. No se supone porque está vigente. Si bien es cierto que el próximo miércoles va a ser un poco más flexible, pero esas medidas inclusive de la venta y consumo, o sobre todo venta de bebidas alcohólicas y del distanciamiento social, porque el coronavirus, como ustedes verán más adelante, sigue infectando y matando gente, y la única manera de enfrentarlo es vacunándose todo el mundo para mitigar un poco los efectos si le da a uno, y para que no le dé entonces mantener el distanciamiento social, el uso de tapaboca y la higiene, el lavado de las manos. Pero en la juntadera ahí es que se dan las grandes infecciones, los focos infecciosos, según dicen los especialistas. De manera que la gran pregunta es, ¿dónde estaba la Policía Nacional en ese momento que había esa fiesta y que se armó ese tiroteo y ese desorden? Por otra parte, señores, el deplorable, inaceptable lo que está sucediendo con la familia del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Todo el mundo sabe lo crítico que yo fui de sus actuaciones y lo que lo enfrenté,
pero en esta ocasión ya es una persona que inclusive está detenida, está presa, acusada por el Ministerio Público. Aquí el único tipo de sanción que se permite aquí son las que establecen las leyes, no más allá de prisión, que se supone que es la pena más grande que puede haber. Aquí no hay pena de muerte. Y además, las personas, los ilícitos penales son personales. O sea, la esposa ni los hijos de Jean Alain tienen la culpa de lo que él haya cometido o de lo que no haya cometido en la Procuraduría General de la República. Entonces es condenable lo que ha dicho su abogado en un programa de televisión este día, de que se le está enviando arreglos florales y como si fuera algunas pésames o cartas de mortuorio, de velatorios o algo así por el estilo, cinta negra, qué sé yo cuánto. Eso, señores, la gente tiene que saber bregar con los odios y con las bajas pasiones y los instintos. Vamos a esperar que el Ministerio Público pueda demostrar todos esos ilícitos que dice cometió Jean Alain y que si resulta culpable, bueno, que vaya a prisión. Pero vamos a dejar la familia del tranquilo y vamos a dejar que la justicia y que el Ministerio Público actúe. Vamos a parar estos odios. Vamos a parar esta sed de venganza y de todas estas bajas pasiones, bajos instintos. Ya este señor está preso. ¿Qué más es lo que se quiere? ¿Por qué se le envía eso a su familia? Inaceptable por demás, condenable. Cuántos odios y cuántas miserias humanas pueden existir en los corazones de ciertos sectores de la población. Si él lo hizo mal, tampoco nos vamos a tener que convertirnos nosotros en verdugos y en cosas peores que él. Porque quien actúa así tiene menos corazón, menos sentimiento, menos capacidad de perdón, ni menos siquiera creencia en Dios. Por el amor de Jesús. Qué odio que se ha cultivado en esta sociedad. Dejen esa familia, dejen sus hijos y su esposa que deben estar sufriendo. Y dejen que la justicia actúe con este señor. Ya más de ahí no se puede hacer. Paren el odio y la sed de venganza, la sed de sangre. Inaceptable eso. Vámonos a una pausa y regresamos con algunas informaciones que se han producido este día. Y entonces también vendremos con un interesante entrevistado. Vamos a conversar de temas nacionales e internacionales con Manolo Pichardo, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Pausamos y ya regresamos con todo ese contenido. Continuamos aquí con De Entero Crédito. El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 589 casos confirmados. Parece que se aplicaron menor cantidad de pruebas. Vamos a ver en el boletín 473. Bueno, asimismo es 3.857 pruebas con una muerte ocurrida. Se informó que la positividad es de la diaria 17.63, 17.77 en las últimas 4 semanas, 1.17 en
la tasa de letalidad. En tanto que las administradoras de riesgos de salud tienen deudas con las clínicas privadas de hasta 8 millones de pesos por prestar servicio a pacientes que llegan afectados del coronavirus, dice Rafael Mena, presidente de Andeclips. No se nos ha pagado. Cero. Entonces eso no puede continuar. Porque va a haber, eso hay que resolverlo de alguna manera. Y si no, nosotros simplemente no vamos a dar el servicio. ¿Tienen deuda entonces por ese internamiento con COVID? ¿Y de cuánto es la deuda que tienen con ustedes, con las clínicas? Es diferente porque usted sabe de que incluyendo el mismo Distrito Nacional, no todas las clínicas prestan ese servicio. Son a las que lo prestan. Porque recuérdense que tienen que tener, además de la unidad de cuidado intensivo de la misma unidad, hay que tener también una especie de cuidado intensivo. O sea, Dirigentes de base y medio del Partido Revolucionario Dominicano rindieron tributo este 5 de julio con la llegada al país del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a ver. En unas circunstancias sumamente difíciles a raíz de la derrota de la tiranía trujillista. Esa comisión fue un faro de luz para el porvenir y el presente de la República en aquel momento sumamente difícil. El tema del Código Penal ha sido objeto de debates y este lunes se presentaron al Congreso Nacional representantes de la comunidad LGTB para reclamar al Senado que les garantice sus derechos, posición que fue respaldada por el diputado Juan Dionisio Retitullos del Frente Amplio, y también hablaron Lía Díaz, senadora, y otros congresistas y personas que fueron a visitar el Congreso. Vamos a ver. No el código, sino la Constitución Dominicana ha recibido una puñalada por los grupos fascistas, los grupos neotrujillistas que todavía pululan en la sociedad dominicana y que con su discurso de miedo y de odio se han impuesto de nuevo en la Cámara de Diputados. Es una vergüenza. Yo vengo, por ejemplo, de Perú ahora mismo, y en Perú, en el sector de Miraflores, en todos los negocios hay un letrero que dice: en este negocio está prohibido la discriminación por raza, por color, por orientación sexual. Y si usted siente discriminación en este negocio, lo denuncia a la municipalidad. Bueno, y también ellos encabezaron la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, cuántas cosas que hay. Protestaron este lunes en las afueras del Congreso Nacional en rechazo del proyecto del Código Penal. Habló Gilbert Telemín, voluntario LGTBI, habló Dominique Rincón, director de UNIDI, Miguel Milciades Franjul, senador del PRM, Rosalba Crisótomo, representante del Colesdón, y Esther Hernández del colectivo en favor de las causales. Veamos. En el día de hoy estamos aquí manifestándonos las personas pertenecientes de la comunidad LGBTIQ y personas aliadas del movimiento para exigirle a los congresistas que aprueben un código penal que no discrimine a estos grupos, que no discrimine a las mujeres lesbianas, a las personas gay, a las personas bisexuales, personas trans, intersexuales y queer. Estamos solicitando, exigiendo al Congreso Dominicano que entienda que estas poblaciones constantemente sufren discriminación, y en el sentido en que estos están eliminando del Código Penal este artículo en donde le dan carta blanca a la República Dominicana y a las personas y a los grupos antiderechos a que discriminen a las personas de la comunidad LGBT. Sobre la penalización de la discriminación por orientación sexual fue excluido por la Cámara de Diputados, y por eso es que estamos aquí. Eso es lo que estamos exigiendo, que sea reestructurado y que vuelva otra vez a ponerse la penalización de la discriminación por orientación sexual. Tenemos compañeras que están en ambos movimientos
Y lo que está ocurriendo con el Código Penal es una violación a los derechos de todas las personas, incluso las personas que crean que sus derechos no les están siendo violados con estas aberraciones que están haciendo algunos legisladores y legisladoras, porque además no son todos y todas que lo están haciendo, están muy equivocados. En el momento en que se vulneran los derechos de un grupo, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT, lo que estamos es erosionando la democracia para todo el mundo. Y un grupo de empleados del área de seguridad de varias escuelas públicas de Santo Domingo Norte se concentran en la escuela María Inmaculada de ese municipio para exigirle al gobierno el pago de 5 meses que llevan sin recibir su salario. Ahí hay un problema grave en el gobierno de mucha gente que está nombrado en este gobierno, de militantes y del PRM, nombrados y con 5 y 6 meses que no cobran. Eso es ausencia de gerencia, pero alguien tiene que resolver esa situación. Vamos a ver esta queja. Mi nombre es Juan Fortunato, de aquí de la zona I de la región Villamella Norte. Estamos aquí en este reclamo justo, en la escuela Autilio Polanco Soto, debido a que tenemos un personal aquí que tiene ya 5 meses trabajando sin recibir pago. Entonces, pedimos a las autoridades competentes que nos ayude con ese reclamo, por favor, porque no queremos que esa persona deje la escuela sola, porque ya ustedes saben lo que puede suceder. La directora me dijo a mí que si yo quería dejar el trabajo, que lo dejara hasta que salga el nombramiento. Y yo le dije que no yo iba a dejar la escuela solo, porque ya yo tengo 4 meses y yo voy para 5. Y no me han pagado, tengo que aguantar obligado, como si yo aguanté 4 o 5 meses, tengo que aguantar 2 o 3 días por lo menos. Y como les decíamos, el abogado del procurador, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, dijo que a su defendido le envían a sus casas cartas, coronas de flores negras y notas funerarias durante este periodo en tiempo en que se está investigando la operación Medusa. Vamos a escuchar al doctor Gustavo Biaggi Pumarol. Que el ex magistrado Jean Alain Rodríguez se podía haber expuesto con estos temas. Hay cartas que le mandaron al magistrado, a Jean Alain Rodríguez a su casa, coronas de flores negras. ¿Cómo va a ser? Notas funerarias, y él en este periodo de tiempo. Entonces esa situación hace sentir que una cárcel, como pasó con aquel narcotraficante Florian, que en la cárcel falleció, es un hecho puntual, pero realmente puede existir. Entonces, con el caso de Jean Alain Rodríguez, se advertía de que con él tenía que examinarse, que los fiscales, los jueces y el jefe de la policía y los órganos de investigación del crimen deberían de tener un trato diferenciado con respecto a cárcel. Nos vamos a la otra pausa y entonces ya sí regresamos con la entrevista con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo. Manolo Pichardo es titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política, está aquí con nosotros y agradezco a Manolo que haya aceptado esta invitación con tantos temas pues hay que conversar de política y de la situación del país en sentido general, por supuesto, también en el plano internacional. Saludos, Manolo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Todo Tenía bien. un par de todo días bien. que no venía. Así es, lo que pasa. Sabes que la pandemia ha distanciado a uno de muchos compañeros y amigos. Sí, así es, así es. Bueno, ¿y en qué están ustedes a propósito de pandemia? ¿Qué están haciendo como partido? ¿Están inmersos en el proceso de crecimiento y además porque tienen el primer congreso para fines de año? Estamos hablando del primer congreso electivos para fines de las autoridades del partido. Sí, así es. Bueno,
En medio de la pandemia se ha retrasado un poco el trabajo, tengo que decirlo así. A mí, por ejemplo, que me tocan 2 provincias, que son la provincia de Ocoa y de Peravia, la supervisión, porque los miembros de la dirección política tienen algunas provincias asignadas para la supervisión del plan de crecimiento. Más de la mitad de la dirección provincial, por ejemplo, de Ocoa, se enfermó de la COVID. Y ya tuviste lo que pasó en Peravia, que es la otra provincia. O sea, se convirtió en el municipio con más afectados y muertos. Entonces eso obviamente retrasó un poco el trabajo, como lo ha retrasado en otras provincias del país. Ahora, retrasarlo no quiere decir que lo hemos detenido. Estamos usando otras vías. Nosotros somos un partido, diríamos, moderno. Usamos 360. mucho. Usamos mucho. Nosotros estamos en el 6G ya. Entonces aprovechamos la tecnología para seguir en el plan de crecimiento. Se ha reducido un poco porque los contactos físicos se han reducido mucho, pero seguimos avanzando en el plan de crecimiento y me parece que de aquí a octubre, que es el plazo que tenemos para concluir la meta, lo haremos. Por ejemplo, ya en algunos, municipios de algunas de las provincias que tengo, ya la meta está casi en algunos en un 75, en otros en un 80, en algunos municipios y distritos municipales. O sea que si esto mengua un poco el tema de la pandemia, yo creo que nosotros avanzaremos bastante para concluir en octubre con la meta. Sí, porque el tema es que a pesar de que la virtualidad y todo, pero la política es un asunto de pasión y la política es un asunto de cara a cara, del saludo, de ir a tomarse el café, de conversar y por más que tú, la virtualidad te mantiene comunicado, pero no te mantiene esos lazos afectivos y esas cuestiones. Y hay lugares, Héctor, donde la es. tecnología no llega. O sea, por ejemplo, a mí me tocan provincias que yo me subo, por ejemplo, en esas lomas de Ocoa, hay gente que no tiene internet y no tienen teléfonos inteligentes, ni tienen una computadora mucho menos. Entonces, ahí es más difícil, ahí tú tienes que llegar para conversar con la gente, llenar los formularios de manera física, ¿tú entiendes? Y son muchos lugares, o sea, no estamos hablando de, incluso aquí en el Distrito Nacional, Claro. hay gente sin conectividad. Pero yo entrevisté al ¿Entiendes? presidente de Indotel y dijo que aunque aquí se hable de los avanzados que está aquí en el Distrito Nacional, hay en sitio que una gente para conversar por WhatsApp o por qué sé yo, tiene que irse a un sitio, buscar señales, porque aquí convive una conectividad muy avanzada con una totalmente obsoleta y arcaica. Me lo dijo el presidente de Indotel, o sea o sea, dice aquí inclusive en la capital. Pero Héctor, en lugares, diríamos, donde vive los sectores de clase media, clase media alta, la conectividad es difícil. Yo tengo una experiencia personal, me salgo de una compañía por el tema de conectividad y me voy a otra, y ahora es peor. Bueno. O sea, estás en una reunión y te desconectas, es una barbaridad. Dímelo a mí, que yo he pasado y tengo de que la mayor cantidad Tú pones todo y eso es propaganda. Sí, a la hora de o sea, el hecho, lo fáctico es que no tienes conectividad como te la venden. Esa es la verdad. Así es. Sí. Bueno, Manolo, y entonces en el tema, ustedes me imagino que están un poco contentos con el tema de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y la decisión de reconocerlo como partidos mayoritarios. El tema es ya si la Junta Central Electoral, que ha dicho que es respetuosa de las disposiciones de los órganos jurisdiccionales, sí podría pues a ejecutar la orden, porque ya el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que formalmente pues va a recurrir en casación esa sentencia y según ellos ese pues el recurso suspende la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Mira, lo primero que tengo que decirte con relación a la decisión del Tribunal Superior Administrativo es que se actúa en buen derecho.
y se acogieron a los argumentos expuestos no solamente por la Fuerza del Pueblo, sino por otras organizaciones en lo relativo a la favorabilidad que plantea la Constitución de la República. Porque no importa en qué nivel tú hayas alcanzado el 5%, hay un hecho, o sea, hay un respaldo popular como partido mayoritario, sea en las presidenciales, sea en las congresuales o en las municipales. Entonces yo pienso que se actúa en buen derecho en ese sentido. Con relación a lo que ha estado diciendo el viejo partido, o no el viejo partido, porque uno no sabe si es como partido que lo están diciendo, el secretario general de esa organización política anunció que elevaría un recurso, ¿verdad? Y que eso impediría que se ejecutara la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, él hizo un tuit en ese sentido y ha habido voces de dirigentes de esa organización política que se oponen a ello y miembros de su comité político. Claro. Ha estado, por ejemplo, el primero que vi que tuiteó oponiéndose a ello fue Amarante Barret. Así es. Luego vi al que fue secretario general de esa organización, al amigo José Tomás Pérez, que también, aunque ya no creo que es parte del comité político. No está en el comité político. Pero es un dirigente histórico, sí, de mucho prestigio y peso en esa organización, se ha opuesto también. Recientemente, me parece hace un par de días, el alcalde de Santiago, que es también un alto dirigente de esa organización política, se ha opuesto y obviamente tiene que oponerse, o sea, tú tienes que razonar. Tú no solo estás afectando a la Fuerza del Pueblo, tú estás afectando a una cantidad de partidos, a 23 partidos políticos, muchos de los cuales son aliados tuyos. Es como querer, como un afán. Bueno, este lunes también el secretario general ad vitam. Bueno, sí, también Reinaldo Pared, que aunque no es miembro de su comité político y está como fuera de la actividad política. Pero ellos lo escogieron como secretario general ad vitam, tiene mucho peso en eso. Yo creo que fue el secretario general que más tiempo duró en el cargo, en el puesto. Y sobre todo en el tiempo de donde se cosecharon todos esos triunfos. Así es, los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, parece ser que ahí no hubo una discusión en torno a ese tema. Vi un Twitter también de un miembro del Comité Central, un destacado comunicador, periodista, Felipe Romero, que me lo hizo llegar. Lo vi lo de Felipe. Donde él está diciendo que... Pero es que además es una torpeza, porque te diré lo siguiente. Suponte que lo hagan y fallen en contra. Primero, están echándose en contra a los partidos aliados que han sido favorecidos con la sentencia, lo primero. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿En qué se beneficia? Bueno, lo que ocurre es que ellos tienen la idea, como lo tiene el innombrable, que es el jefe de ese partido. No, pero bueno, pero como que el innombrable. El innombrable. No, pero como que el líder y presidente de ese partido, el expresidente Danilo Medina. Bueno, lo que pasa es que entre líder y jefe hay una distancia muy grande. O sea, un líder encanta, un líder seduce con sus ideas, ¿verdad? Y un jefe manda, y un jefe impone, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Él es un jefe, ¿no? Nosotros tenemos un líder en la Fuerza del Pueblo. Entonces, ese señor, queriéndole sacar un ojo a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, que no lo ha logrado, él prefiere sacárselo dos y quedarse ciego. Y se ha quedado ciego en sus intentos de sacarle un ojo al compañero Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Entonces sus intentos de destruirnos desde que estábamos en esa organización política y ahora han sido vanos, no han podido. La Fuerza del Pueblo cada día se fortalece. Fíjate tú cómo vienen personas de todos los niveles, no solamente de esa organización política, vienen personas que no han participado nunca en la actividad política y llegan para fortalecer a la Fuerza del Pueblo. Y es una cuestión indetenible. Ahora mismo el presidente de nuestro partido está fuera del país y hemos detenido las juramentaciones. Pero tenemos en carpeta, tenemos una agenda de juramentaciones. Ahí vi que él mandaron una nota a ustedes, él por allá politiqueando también en Europa. Me acaban de enviar una nota donde dice que estaba juramentando a todos los, qué sé yo, de Europa y de todo. Acuérdate que hay una diáspora, un número muy alto de dominicanos y dominicanas que viven en Europa
y en Estados Unidos también, la mayor parte. Y él ha aprovechado para entrar en contacto con esos compañeros, para entrar en contacto y juramentar también a personas que han llegado de otras organizaciones políticas a la Fuerza del Pueblo. O sea que nosotros estamos, no creas que nada más estamos juramentando aquí, estamos juramentando también fuera del país, de manera permanente. Entonces tú dices que hay pendiente otras juramentaciones. Hay pendiente otras juramentaciones. Hay muchas personas de mucho nivel del viejo partido que se juramentarán. Inmediatamente llegue el presidente Leonel Fernández, vamos a estar juramentando personalidades de la República Dominicana y dirigentes importantes de esa organización política. Así es. Pero ya con el tema de los legisladores ya se cerró ahí con la última de Ocoa, ¿verdad? Ojalá y cuando termine el periodo le queden algunos 10 o 15 diputados a esa organización. Ese es tu política. deseo. Ojalá. Ese es tu deseo. No, no es mi deseo. Tú estás expresando lo que tú quieres. Mi deseo es que no le quede ninguno. Por Dios. Mira, entonces, ¿ustedes creen que la Junta pues aplicará esa sentencia o cuáles son las expectativas? No, hay un documento de la Junta Central Electoral, incluso emitieron ese documento antes de que le llegara oficialmente la sentencia. Leí el documento de la Junta que decía que se enteraron por los medios de comunicación y que de todas maneras respetarían la decisión del Tribunal Superior Electoral. O sea, no hay ningún problema, yo creo que hay que ejecutar, debido a, como te dije hace un momentito, no hay consenso en el viejo partido, entre sus dirigentes, para que se recurra a la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que eso murió ahí, porque además no tiene futuro, no tendrían ganarse de causa en esa aventura, que sería una nueva aventura, porque ocurre que esa organización política ha ido perdiendo en los tribunales una y otra vez. Entonces sería una aventura que lo llevaría a lo que todos conocemos, a una derrota más. ¿Cómo no? Y bueno, ¿qué tú ves de las ejecutorias del gobierno? Hace justo un año, este día, que se fue electo el presidente Luis Abinader, por menos de 2 meses ya cumplirá su primer año. Ha estado lidiando con esta pandemia y con esta situación. Ustedes un poco, incluyendo su líder, el líder de ustedes, están cuestionando la tercera dosis, el manejo de la economía y el manejo del país. ¿Cómo tú ves, cómo entiende que el presidente Abinader está conduciendo los destinos del país? Mira, uno le daba el beneficio de la duda por la pandemia. Ya tienen un tiempo gobernando, casi un año. Los números en términos de inflación en la región no son halagüeños para la República Dominicana. Si bien es cierto que la inflación tiene un componente externo, parece ser que en la República Dominicana tiene un interno, porque el componente inflacionario externo que afecta a toda la región no ha hecho que, por ejemplo, en la mayoría de los países la inflación pase sobre 2 dígitos. En República Dominicana la inflación ha pasado sobre los 2 dígitos y en la mayoría de los países de América Latina no. O sea, impactando y siendo afectados por la misma crisis pandémica y teniendo el factor de inflación importado. Sin embargo, aquí tenemos una inflación, como dije, de un 10%. Hay un factor externo. ¿Qué ocurre? Ellos argumentan que hay un problema de los fletes. Bueno, pero eso también le afecta al resto de los países de América Latina. Hay un tema quizás del manejo del tema monetario, probablemente. Quizás no ha habido un apoyo como espera la población a la producción nacional. En fin, hay una serie de situaciones que se dan que hacen que el proceso inflacionario en República Dominicana está por encima de la media del resto de América Latina. Y el gobierno tendría que revisar por qué está ocurriendo esto. Con relación al tema del manejo de la pandemia y la tercera dosis, ahí hay cosas muy extrañas. Porque, por ejemplo, como decía el presidente Leonel Fernández en su artículo de hoy, en el Listín Diario, la Pfizer y la AstraZeneca fueron contratadas
y nunca retrasaron la entrega como la retrasaron en otros países. En Europa también la retrasaron porque se vieron incapacitados de satisfacer las demandas. Bien, nosotros hubimos de recurrir a China con la Sinovac. Bueno, China, está previsto que China nos envíe cerca de 15 millones de vacunas para que tengan vacuna, para que se vacunen alrededor de 8 millones de personas. Y con eso tendría el efecto de la inmunidad del rebaño. De inmunidad de rebaño. Pero ocurre que llegaron las AstraZeneca y también llegaron Pfizer. Pero además de eso, antes de tomarse la decisión de la tercera dosis, cuando eso no está todavía científicamente claro, si es necesario que te pongas una segunda dosis, ¿verdad? Y además, como se está planteando aquí, que te ponga dos de una vacuna y una tercera de otra. Cuando incluso en Europa se está planteando, oye bien, que si te vas a poner una segunda dosis, no solamente es que sea de la Pfizer o que sea de AstraZeneca, sino que sea de la misma empresa fabricante. Entonces aquí se está planteando no solo ponerla de diferentes casas fabricantes, sino de otra vacuna, lo que agrava la situación y genera a la gente de incertidumbre y miedo. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué compraron 15 millones de vacunas más antes de tomar la decisión de una tercera dosis? O sea, eso está muy extraño. Circulan muchas cosas por ahí. He visto muchas cosas en las redes de que quien trae la vacuna aquí está vinculada al gobierno y que, bueno, y que hay una situación ahí muy extraña que deberá explicarse. Pero ciertamente no se puede, no tiene explicación el hecho de que se hayan contratado 15 millones de vacunas más que la que necesita la población total de la República Dominicana. Porque estamos hablando de que ya hay compradas las 22 millones de vacunas que se necesitan para los 10 millones de habitantes de la República Dominicana. Sobran 15 millones. Entonces, antes de tomar la decisión, como dije, de aplicar la tercera dosis, ¿por qué se compraron esas vacunas? Eso debería explicarlo de manera convincente el gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Manolo, hay otros temas, tú que manejas la parte internacional de tu partido, Perú y Venezuela, ¿en qué está el tema de Perú? ¿Se va a reconocer el triunfo del candidato ganador? ¿Qué es lo que hay en ese sentido? Mira, hay realmente una situación un poco difícil en Perú. Hay una crisis postelectoral. No se quiere reconocer el triunfo. La oligarquía peruana no perdona que diríamos, un individuo, un maestro candidato de escuela. De una escuela rural. O sea, maestro de una escuela rural puede estar al frente de la dirección del Estado. Y no lo perdonan. La oligarquía, fíjate tú, que cuando sale a segunda vuelta Pedro Castillo, el enemigo histórico del fujimorismo, Vargas Llosa, que perdió del papá de Keiko, enemigo a muerte, se reconcilia con ella, incluso la alaba, hasta la piropió en un encuentro, ¿no? A eso llegó para impedir que sectores que han estado marginados históricamente desde la conquista lleguen al poder. Y un fenómeno que no se da solamente en el Perú, sino que se da en otros lugares. En Chile, por ejemplo, la elección para la constituyente desplazó a los partidos tradicionales. Eso, lo barrió. Totalmente. Los partidos tradicionales. ¿Y quiénes llegaron? Partidos emergentes y grupos sociales y sobre todo esas comunidades apartadas de los pueblos originarios, como los mapuches, por ejemplo, que tienen una representación en la asamblea. Creo que la presidenta de esa asamblea va a ser una indígena de los mapuches, creo que es mapuche. Pero mira, en ese proceso no solo se eligió la asamblea constituyente, también se eligieron gobernadores y alcaldes. La mayoría de los gobernadores son de los grupos populares. La principal alcaldía es una comunista, es del Partido Comunista chileno, la principal alcaldía. O sea, fue una barrida total a la izquierda tradicional y a la derecha tradicional.
Ahora, quien salió perdiendo en sentido general fue la derecha chilena, porque ha habido una especie de ruptura con el pasado, porque ocurre que la coalición no pudo romper con Pinochet. Hay que reconocer también la vocación democrática con todo y que lo hayan barrido y con todo y que ha respetado todo esto del presidente Piñera, que contrario a lo que ha sucedido en Perú, que ya la democracia de Chile es mucho más... Acuérdate que Chile tenía la democracia más adulta a la llegada de Pinochet, cuando dio el golpe de Estado, la más madura. Pero lo que quiero decir, él no ha interrumpido ese proceso, no ha querido utilizar mecanismos del Estado para, también que la capacidad de protesta de los chilenos... Lo que pasa también es que ahí él no tenía espacio para maniobrar, porque realmente la sociedad estaba volcada hacia un cambio. Sí. O sea, no es mitad-mitad como está en el Perú, que todavía las fuerzas oligárquicas tienen mucho poder y control. Ahí prácticamente se perdió todo. En Chile emergió algo nuevo, que desplazó todo lo anterior. ¿Por qué? Porque lo anterior representó una especie de transición de Pinochet al cambio que se puede presentar hoy día, que es lo que va a ocurrir con una constituyente que redactará una constitución que romperá totalmente con el pasado. Y eso no lo podían hacer, y lo sabían los sectores populares, y lo sabía la izquierda no tradicional, que si ganaban los que estaban antes, si fuera la derecha o fuera la izquierda que gobernó, o la coalición, donde habían partidos socialdemócratas y de izquierda, no iba a ser posible la ruptura con el pasado. Y por eso la sociedad se volcó en favor de nuevos protagonistas en el escenario político. Pero en el caso de Perú, se tiene que reconocer o no, porque inclusive he visto que hasta el propio Departamento de Estado ha dicho que los comicios fueron... bueno, cuando tú ves que la OEA, que está esperando por dónde va el Departamento de Estado, ¿verdad?, para fijar una posición, no se ha atrevido a ilegitimar el triunfo de Pedro Castillo como lo han hecho en otros escenarios, en otros países. Eso te dice a ti que los conspiradores no están bien, no la tienen todas consigo, ¿no? Fíjate la declaración del propio presidente Biden, que dice que fue un proceso limpio y que hay un ganador claro. Entonces, los europeos también, que les gusta meter sus narices en los procesos de América Latina, entendiendo que nosotros todavía somos, ¿verdad? Sus colonias, fíjate que no han tratado, aunque sí lo ha hecho desde España, lo ha hecho Vox, lo hizo, y algunos dirigentes del PP han tratado de empañar el proceso electoral en Perú. Sin embargo, el Estado no lo ha hecho así. En España no lo han hecho los líderes, diríamos, más importantes de Europa en sentido general. O sea que parece ser que Pedro Castillo tiene el carril de adentro para llegar a la presidencia. Y ganó las elecciones. El tema es el siguiente. En un país con mucha volatilidad política, donde los presidentes llegan, los apresan, se van, se cambian, no hay estabilidad realmente, aunque extrañamente ha habido estabilidad económica, crecimiento económico en Perú en los últimos años, no ha habido estabilidad política. Lo que me dicen es contrario a otra parte de la región, la redistribución de ese crecimiento en Perú no ha brillado por su ausencia. Bueno, esa es la razón por la que Pedro Castillo logra ganar, porque ¿quiénes favorecieron a Pedro Castillo? Los pobres del país, los marginados, los indígenas que nunca han tenido oportunidad de nada, desde la conquista ahora, no han tenido oportunidad de nada. Entonces, tú no puedes comparar, por ejemplo, Perú con los gobiernos como Ecuador, cuando fue gobernado por Correa, o Brasil, gobernado, por ejemplo, por Lula, donde la riqueza se distribuyó con mayor nivel de justicia, donde se sacaron gente de la pobreza. Siempre pongo el ejemplo de Brasil, de sacar 40 millones de personas de la pobreza. Bueno, esa fue la gente que después llegan a la clase media y entonces son quienes encabezan protestas y todo eso cuando llegaron la inflación, pero han puesto a ver que la demanda creciente. El problema es, mira, el problema es que hay una insatisfacción permanente en el ser humano. Claro. Tú pides, como en Chile, mejora de la educación, ¿verdad?
Mejora no, más escuelas, por ejemplo, en Chile. Empieza así, protesta por más escuelas. Le construyen más escuelas, pero las protestas luego son por mejorar la calidad de la educación. Y así en cada país es el problema. Tú pides un hospital, por ejemplo, y las protestas por el hospital, porque no hay hospital. Después las protestas son porque tú tienes que mejorar los servicios del hospital. Luego porque la UCI no tiene los equipos necesarios. Entonces hay una demanda creciente en los sectores sociales. Y eso no es malo. No es malo, hay mucha información, la gente está muy informada y sabe de todo. Antes el político, por ejemplo, podía decir, bueno, está pasando tal cosa, entonces ya la gente no le cree. La gente verifica en internet si es cierto o no. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado hoy, como tú diriges a la población. Claro. Y por eso gobernar es más difícil hoy día, porque tú estás gobernando con gente informada. Entonces tú no puedes apostar a la ignorancia para inventar con cualquier discurso y mentir. Por ejemplo, prometer hacer un puente donde no hay río. ¿Verdad? Entonces, ya las cosas no son así. ¿Cómo no? Y bueno, el tiempo se terminó, pero 1 o 2 minutos. La situación de Venezuela, de Nicaragua, muy difícil, y la actuación de Daniel Ortega, pues reprochable bajo cualquier punto de vista, con estos apresamientos de opositores, aunque hayan pedido a la comunidad internacional, a Estados Unidos, qué sé yo cuántos. La cárcel no es la justificación para esto, por más que quiera decir de ordenamiento jurídico interno, cuando él se benefició de la solidaridad internacional, no solamente pidiendo de la salida de los Somoza, sino que mucha gente fue y entró con las armas a acompañar a los sandinistas, a sacar a plomo limpio a los Somoza. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, lo que dice la prensa, hay muchas personas apresadas. Ellos argumentan que que esos apresados estaban recibiendo financiamiento de Estados Unidos para conspirar. Decían que tenían control de emisoras, algunas ONGs, y eso está prohibido por la Constitución. De todas maneras, independientemente de esos argumentos, yo opino que tan cerca de las elecciones, acometer acciones de esa naturaleza genera mucha sospecha, ¿verdad? Y eso pudo haberse hecho antes o pudo haberse hecho después de que pasara el proceso electoral. Por lo tanto, hay mucho cuestionamiento a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Nosotros lamentamos que eso esté ocurriendo porque durante los gobiernos del Frente Sandinista lo cierto es que se ha mejorado mucho la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y una situación así lo que crea es crispación, lo que crea es malestar, ahuyenta la inversión extranjera, ¿verdad? Y genera situación difícil para la producción en el país. O sea que yo espero que esa situación mejore, que las cosas se aclaren y se llegue a un proceso electoral limpio. ¿Cómo no? Te agradezco, Manolo. Gracias a ti. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.